Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, pues bienvenidos un año nuevo aquí a Visionarte. Pues como siempre, aunque haya pasado un año nuevo, nosotros seguimos con nuestro orden cronológico en cuanto a los hechos en lo que estamos viendo. La semana pasada, pues hablé sobre algunos papas que estuvieron durante el reinado del emperador Luis II. Estamos viendo prácticamente hasta este momento, estamos viendo los reyes del Imperio Carolingio, de, bueno, pues lo que más tarde empezaría a llamarse el Imperio Sacro Germánico Romano, que, bueno, pues empieza, pues al fin y al cabo, con un sirviente de palacio, un primer ministro, un mayordomo, que así se llamaba, con Carlos Martel. Luego, después de Carlos Martel, pues tomaría el trono el que se llamaría Pipino el Breve. Pipino el Breve posteriormente agrandaría el imperio gracias también a su hijo Carlomagno, que es cuando el imperio carolingio pues abarca el mayor territorio en Europa. Lo que actualmente sería todo lo que es Francia, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Alemania, Italia. Todos estos territorios estarían bajo el poder de Carlomagno. Después de Carlomagno, ya hemos visto cronológicamente estos emperadores, bueno, sin hablar de los childericos, que bueno, pues ellos fueron reyes bastante pusilánimes. Luego, pues ya les digo, Carlos Martel, Pipino el Breve, Carlomagno. Después de Carlomagno, bueno, pues él tiene, creo que son 3 hijos, de los cuales van a morir 2 y va a quedar únicamente el menor prácticamente, que se va a llamar Luis I o Ludovico I el Piadoso. Ludovico va a tener 3 hijos de una primera esposa. Estos 3 hijos son Lotario, va a ser posteriormente va a tener a ver si Luis el Germánico, y luego otro que se va a llamar Pipino II, que va a morir tempranamente. De la segunda esposa de Luis va a tener otro cuarto hijo que se va a llamar Carlos el Calvo. Bueno, pues en este momento tenemos ya que el sucesor de Luis II, hemos visto ya todos estos reyes del imperio, se los vuelvo a repetir: Carlos Martel, Pipino el Breve, Carlomagno, Luis I, y ahorita, después de Luis I, o Ludovico I el Piadoso, pues tenemos a estos 3 personajes. Tenemos al hijo mayor, que se va a llamar Lotario I. Luego tenemos el hijo segundo, que va a ser Pipino II. Y luego tenemos al tercer hijo, que se va a llamar Luis el Germánico. Después se va a casar de segundas nupcias Luis I, que eso ya lo vimos la semana pasada, y va a tener un cuarto hijo que se va a llamar Carlos el Calvo. Carlos el Calvo va a ser la piedra en el zapato de los 3 primeros hermanos, ¿no? Porque, bueno, gracias a que Luis II cambiaba bastante de padecer o de parecer, pues resulta de que, según la tradición carolingia del imperio, del Sacro Imperio Germánico, que todavía no está totalmente formado, pero bueno, ya está incipientemente, pues la tradición era que todos los hijos tenían que tener una porción como señores o como reyes de pues el territorio que había gobernado su padre, que hasta el momento pues fue Luis I. Claro, cuando muere Luis I o Ludovico I, resulta de que quien tiene que heredar el trono pues es
el hijo mayor, que se llama Lotario I, que es del cual vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, Luis I tuvo un hijo que también se llamaba Pipino, Pipino I, y bueno, pues este muere siendo rey de Italia y va a tener un hijo, este Pipino I, que bueno, se llama Bernardino. Bernardino va a heredar de su padre el reino de Italia, sin contar los estados pontificios, que esos son del Papa y esos no se pueden tocar. Va a heredar Italia. Claro, se va a encontrar de que pues todo el territorio pues está prácticamente fragmentado con el imperio de Luis I, el Piadoso. Tenemos en lo que sería Aquitania, ¿no? Lo que sería actualmente pues Francia, pues está a manos de el segundo hijo de Luis I, que se llama también Pipino. Luego tenemos en lo que sería actualmente Alemania, está gobernando el otro hermano que se llama Luis el Germánico, ¿no? Porque, bueno, Germania es Alemania. Y también tenemos a Ludovico, que va a ser el emperador, es el hijo mayor, y pues necesita también una fracción de territorio, y va a ser la fracción que está en medio de Francia y Alemania, que se va a llamar Lotaringia. En referencia, ese país no existía, ese territorio no existía, pero se va a crear este nuevo país, digamos, para darle territorio a Lotario, Lotaringia de Lotario, ¿no? Que también va a abarcar parte de Italia en el momento en el que el sobrino de Luis I pues va a fallecer, obviamente porque, ya también comenté algo la semana pasada, el rey Luis I, el Piadoso, se entera de que su sobrino, aquel Bernardino, hijo de Pipino I, el rey de Italia, pues que lo que quería era independizarse de bueno, pues todo el imperio, ser prácticamente él un país nuevo, un rey nuevo, ¿no? Sin estar ligado al emperador Luis I. El emperador Luis I se da cuenta de esto y entonces lo que hace es capturar a su sobrino. Y bueno, pues ahí yo supongo que les gustaba mucho sacar los ojos a la gente. Y entonces Luis I lo que hace es condenar a su sobrino pues a cegarlo, es decir, a quitarle los ojos, ¿no? Y se lleva a cabo este hecho y Bernardino pues no sale bien parado porque por las heridas sufridas de quitarle los ojos a Bernardino, pues él va a fallecer. Entonces, Lotario se va a quedar con toda Italia, también va a ser rey de Italia. El problema hasta el momento, bueno, pues ahí ya tenemos la división de los tres hermanos, ya se había quitado de en medio a Bernardino, pero resulta de que Luis I se casa con su segunda esposa, que se llamaba Judith, y el problema es que tiene a un cuarto hijo. Entonces, esto va a ser, este cuarto hijo de la segunda esposa de Judith, se va a llamar Carlos, Carlos el Calvo, ahí todos se llaman Carlos, Luises y Pipinos, ¿no? Ahí no hay otro nombre diferente. Entonces, resulta de que entra este cuarto personaje y bueno, pues por influencia muchas veces de ya el anciano Luis I el Piadoso, pues Judith influye mucho para que su hijo, Carlos el Calvo, tenga territorio. Entonces, en un primer momento quiere quitar territorios a Pipino II de Aquitania. En un segundo momento quiere quitar territorios a Luis el Germánico. En un tercer momento va a querer quitar territorios a Lotario I, siendo él como emperador. Y en un cuarto momento, porque van a ser prácticamente 4 guerras civiles durante 10 años, va a querer darle toda Italia a Carlos el Calvo o incluso despedazar lo que sería Lotaringia, que había este país que había aparecido nuevo,
quería despedazar este territorio para darle territorios a su cuarto hijo, Carlos el Calvo. Claro, esto no gustó a ninguno de los hermanos. Una de las primeras guerras va a ser entre los hermanos Lotario, va a ser entre Pipino y Luis el Germánico, que se van a rebelar contra su padre. En un tercer momento, el padre, Luis I, va a desterrar, digamos, a quitarle el título a Lotario I, y bueno, se van a enfrentar los dos hermanos con el medio hermano, es decir, Pipino, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, se van a enfrentar contra el emperador, o el coemperador en ese momento, porque todavía vivía Luis I, Lotario I. Lo van a desterrar hacia Italia, y Carlos el Calvo se va a quedar con la parte de Aquitania, porque en esa segunda guerra muere el hermano de Lotario I, que se llamaba Pipino II. Al morir él, toma ese territorio Carlos el Calvo. Entonces ya nos quitamos de en medio también a otro personaje. Y bueno, pues a partir de ese momento empiezan un poco a calmarse las cosas con el Tratado de Verdún, que ya veremos qué es lo que es. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que les voy a contar el día de hoy. También voy a hablarles, si me da tiempo, sobre dos papas importantes. Uno que es Sergio II y León IV, que son papas ya bastante importantes. Acuérdense de que el emperador y el papa están sumamente unidos. O sea, el emperador, sobre todo con una ley que promulga Lotario I, él va a ser el que ratifique la elección del papa. Y el papa, a su vez, también ratifica o corona al emperador, ¿no? Entonces están sumamente ligados. También algo importante es que en Roma los papas ya no son elegidos por ser piadosos y por ser santos, sino que van a ser elegidos por intereses de los nobles. Es decir, desde Carlomagno hay ya una cesión de territorios que, si vemos cualquier mapa por ahí, para que veamos un poco, ese mismo, el que sea, hay una cesión de territorios. Entonces, si nosotros ubicamos Italia, que supongo que todos sabemos más o menos dónde está, vemos que en medio hay una franja de color verde oscuro. Ese territorio se lo dio el emperador Carlomagno al Papa sucesor de Gregorio Magno, ¿no? Entonces le dio este territorio para que él lo gobernase como un rey independiente, que es el único país, digamos, independiente, porque toda Europa estaba, todo lo que vemos ahí en colorines, toda Europa estaba a manos de Carlomagno, luego de Luis I, y ya con Lotario un poquito menos, ¿no? Pero bueno, el único país independiente era este país del Vaticano, ¿no? Los estados pontificios. Entonces, claro, cuando se nombraba un papa, no era solamente un dirigente espiritual, sino que era además un dirigente, un rey terrenal, ¿no? Como un casi emperador, porque este territorio llegaba desde Venecia hasta el puerto de Ostia, que es el puerto de Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este territorio era muy importante para los nobles, porque si una familia noble ponía a un hijo o a un sobrino como rey, como papa de estos estados, obviamente los ingresos económicos iban a ser mucho mayores. Entonces, en Roma se instauran dos partidos, digamos, dos movimientos. Uno que es de parte de la gente normal, que no es gente noble, de la gente del pueblo, y otra facción que va a ser la gente noble, ¿no? Los nobles que quieren, obviamente, imponer a su familiar como papa. Entonces, a partir del sucesor del Papa Gregorio Magno, empieza a pasar este tipo de cosas.
Tanto es así que, bueno, pues los papas a partir de Lotario II, ya con algunos papas anteriores, pero bueno, a partir de los papas de Lotario II, de Sergio II y de León IV, los papas van a tener muchas figuras que se van a querer instaurar derrocando al papa que está puesto para ellos autoproclamarse como papas. Estas figuras se van a llamar como antipapas, ¿no? Entonces van a aparecer estas figuras. También van a aparecer unas figuras dentro de la iglesia como personajes femeninos que han querido ser papas, ¿no? Incluso hay algunos que han podido llegar a ser papas, aunque está dentro, envuelto de mucho misterio, ¿no? Y también va a haber dentro de estos movimientos papas tan jóvenes que van a ser coronados papas a los 10 años de edad. Entonces, realmente lo que es la figura del papado va a caer mucho en desprestigio. Y bueno, pues esto va a culminar con que en el siglo XIII va a haber 3 papas, ¿no? Juntamente, que bueno, se disputan pues este poder, ¿no? Digamos. Incluso va a llegar a la denigración total el papado con los papas. Borgia, el último de ellos, el más importante, es Alejandro VI, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir poco a poco, pero ya desde este momento, desde el siglo VIII, ya empieza a entrar un poco la corrupción dentro del papado. Bueno, después de este amplio preámbulo, para entender un poco y no perdernos en el hilo, vamos a ir a una pausa. Y regresando hablamos más sobre Lotario. Antes un saludo a Hugo, a Jesús, a Gabriel, que han estado por ahí saludándome, y espero que me manden más comentarios por aquí, que siempre me pone muy feliz. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Raúl Magaña y te invito a ver la programación en vivo de Conéctate en Línea a través de su página de Facebook, Conéctate en Línea. También lo encuentras como @Conecta en Línea. Así de sencillo, Conéctate en Línea, conéctate con nosotros y ve la programación en vivo martes y miércoles, con repeticiones jueves, viernes, sábado y domingo, o en el internet y la magia del internet a la hora que tú quieras. Ven con nosotros, checa la programación y conéctate en línea. Y bueno, ya regresamos aquí. Yo siempre hablo mucho y bueno, yo siempre supongo que, bueno, pues más o menos lo que digo es entendible. Que conocen a muchos personajes y conocen bien la geografía europea y todo lo que estoy hablando, ¿no? Y a veces doy por sentado cosas que a lo mejor ustedes no. Entonces, bueno, pues si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna corrección incluso, pues siempre son bienvenidas para que entre todos aprendamos más sobre historia. Bueno, Lotario I nace en el año 795 y morirá en el año 855. Luis I va a morir alrededor del año 814-815 y bueno, pues Lotario va a ser rey de Italia desde el año 818, cuando su ¿qué sería tío segundo, no? Bueno, el hijo de Pipino, hermano de Luis I, cuando es capturado por esta traición que quiere hacer al emperador Luis I, es asesinado, sacándole los ojos, y entonces toma la corona italiana Lotario I en el año 818. También será rey de la Francia media, que es esto que les dije que es Lotaringia, a partir del año 840, y bueno, pues va a ser emperador hasta el año 855, aunque si ustedes ven el tema que yo propuse, es emperador, es un título simplemente honorífico, porque a partir del Tratado de Verdún
el emperador ya no va a tener tanto poder como tenía, por ejemplo, Carlomagno y Luis I, ¿no? Porque entre los tres hermanos, Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario I, van a ser casi iguales en el poder. Van a ser tres reyes muy importantes. De hecho, a la muerte de Lotario I, aún habiendo una figura como emperador, se van a separar prácticamente, a hacerse independientes, creando estos dos nuevos países: Francia, lo que sería Aquitania y el reino de los francos, y Germania, lo que sería actualmente Alemania, y luego también Italia. Fíjense que hace mucho tiempo que no hablo de la península ibérica, porque bueno, pues la península ibérica, lo que actualmente es España, estaba invadida por los musulmanes, que la verdad, pues ya hablaré un poco de ellos, pero pues no merece mucho la pena hablar de lo que hicieron los musulmanes ahí, porque bueno, pues al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, igual algún día hago alguna reseña. Lotario, pues ya les digo, muere en el año 855, es hijo del emperador Luis I, nieto de Carlomagno y de su primera esposa, que se llamaba Ermengarda. Muchas veces Lotario, desde que es coronado como coemperador, va a tratar de querer ser el que más sobresalga entre sus hermanos. Obviamente era el primogénito. Sin embargo, poco a poco sus dos hermanos normales, ¿no?, con el rey Luis I y Ermengarda, que son estos tres hermanos, contando Lotario, Luis el Calvo y Pipino, pues se va a enfrentar con ellos, con sus hermanos, incluso con su padre, y luego posteriormente con Carlos el Calvo. Pero bueno, al final la alianza entre sus tres hermanos pues van a poder, obviamente, con la hegemonía de Lotario I. Tanto es así que va a haber un momento cuando se unen estos tres hermanos, se unen contra Lotario I y lo van a derrocar. Porque incluso Lotario va a quitar del poder durante un año a su padre. Posteriormente, los otros dos hermanos se van a rebelar contra Lotario y lo que van a hacer es restituir de nuevo a el emperador Luis I, en detrimento de Lotario, que va a perder el título de emperador hasta la muerte de Luis I, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a haber? Pues va a haber prácticamente 10 años de guerra, una gran convulsión en Europa, porque bueno, pues los intereses, sobre todo de Lotario, pues estaban muy patentes, ¿no? Cuando él no se sabe muy bien de la infancia de Lotario I, se sabe que él estuvo o pudo haberse criado con su abuelo Carlomagno allá en Aquisgrán. ¿Se acuerdan ustedes que ahí tenía la corte el emperador Carlomagno? Bueno, pues ahí seguramente él se educó. En el año 814, ya un poquito mayorcito, Lotario I, pues él es enviado a gobernar una región de la Germania que se llamaba Baviera. Ahí pues va a gobernar durante un tiempo y en el año 817, ustedes se acordarán que ya hablé de ello, estaba el emperador Luis I, el padre de Lotario I, estaba celebrando un Jueves Santo en la capilla allá Palatina, en la capilla Palatina en Aquisgrán. Entonces, de buenas a primeras, parte de la capilla palatina de Aquisgrán pues sufre un derrumbe. Hay un gran número de muertos y se salva milagrosamente el emperador Luis I. Es en ese momento cuando Luis I empieza a meter la pata, porque él redacta un texto como ley
que se llamaba Ordinatio Imperi, que es quien va a suceder a el emperador Luis I. Obviamente, en ese momento, pues Lotario todavía no era muy mayor, y entonces, claro, era el primogénito, y designa a Lotario como sucesor. Y a Pipino y a Luis el Germánico le va a dar 2 territorios diferentes como reyes. Entonces, pero ahí hay unos incisos que pone el emperador Luis I. En primer lugar, quien va a ser emperador va a ser Lotario. Y entonces Pipino y su otro hermano, Luis el Germánico, tienen que rendir vasallaje a Lotario, es decir, van a estar bajo el poder de Lotario como emperador. Además, su sobrino, que todavía estaba reinando en Italia, este tal Bernardino, también tenía que rendir vasallaje a Lotario I. Si alguno de los hermanos menores moría sin descendencia, quien iba a heredar la tierra iba a ser Lotario I. Si en caso de que muriera Lotario I, sin descendencia, todos los súbditos del reino, del imperio carolingio, podría elegir entre sus 2 hermanos al nuevo emperador. Hasta ahí quedó más o menos bien. Lotario muy contento, Pipino también muy contento y Luis el Germánico muy contento. Hay por ahí, vamos a ver primero la primera imagen de Lotario, como está en una miniatura. Este sería Lotario I, hijo de Luis I. Y ya empezamos con los mapas, que es un poco más aburrido, pero bueno, hay que hablar de ellos, ese primer mapa. Entonces, se hace esta nueva ordenación y bueno, pues se distribuyen los territorios. A este mapa es un poco después, ¿no? Es después del Tratado de Verdún, pero es para un poquito ubicarnos. Ahí vemos Luis el Germánico, tenemos que está en lo que actualmente sería Alemania. Aún hay una franja ahí amarilla que aún perteneciendo a el imperio carolingio es independiente porque sería lo que se llaman las marcas. Serían territorios para defenderse de las tribus bárbaras y también de los turcos que ya estaban invadiendo Europa. Y tenemos a lo que estaría en verde, pues ahí veremos a Lotario I. En un primer momento, esto verde que vemos ahí no estaba. Lotario I era rey de Italia. Entonces, Carlos el Calvo y Luis Germánico, lo que está en azul y lo que está en naranja, estarían unidos. Sin embargo, ahí empieza el problema, porque antes de morir, unos años antes de morir, Luis I, pues se queda viuda. Muere Emergarda, la madre de estos 3 hermanos, y sus consejeros de Luis I le piden que pues vuelva a contraer matrimonio porque pues siempre es bueno una persona que lo apoye. Y se casa con una tal Judith. Obviamente era de familia noble, germánica, y se casa con ella. Se ve que todavía Luis I buscaba el calor de un cuerpo y pues pudo procrear un 4º hijo que le van a llamar Carlos, que posteriormente le van a poner el apellido o el sobrenombre de Carlos el Calvo. Si ustedes se dan cuenta, pues ahí tenemos que casi todos tienen sobrenombre. Luis el Piadoso, Lotario I no tiene un sobrenombre así como que digamos, pero Lotario sí tiene, por ejemplo, Luis es el Germánico y Carlos es el Calvo, ¿no? Entonces todos tienen sus apodos. Pues Carlos el Calvo va a ser la piedrita en el zapato, porque gracias a él, el rey Luis I, o el emperador Luis I, pues, ¿se acuerdan ustedes aquella de la ley de Ordinatio Imperi del año 817, donde se le daba el título
de emperador a Lotario, se le daba a Pipino lo que estaría en azul, que aquí pone Carlos el Calvo, pero bueno, pues estaba Pipino antes del Tratado de Verdún, porque este mapa es del Tratado de Verdún, y a Luis el Germánico se le daba todo lo que sería Alemania, y a Lotario se le daba todo lo que era Italia. Al entrar este cuarto hermano hay un problema. Rompe todo lo que había escrito Luis I en su Ordinatio Imperii y quiere meter con calzador a Carlos el Calvo. En un primer momento le quiere quitar territorios a Pipino II. Pipino II no está de acuerdo. Posteriormente llama Luis I a su hijo Lotario, va a Aquisgrán, donde estaba, y le dice que le quiere quitar Italia. Lotario, bueno, aquello le sentó como una patada, ya saben dónde, y dijo que ni nada. Y luego fue con el otro hijo, el Luis el Germánico, que era un poco el más pasivillo, pero le dijo que le iba a quitar territorio. Entonces aquello tampoco le gustó a ninguno de los tres hermanos y hacen la primera guerra. Los tres hermanos, Pipino, Luis, Lotario, se revuelven o se levantan en armas contra su padre Luis I y contra Carlos el Calvo. Logran triunfar en esta guerra y destituyen a el emperador Luis I y obviamente a su hijo menor y a su hermanastro le quitan pues todo el poder, obviamente los destierran y se pone como emperador Lotario I durante un año. Lotario I, que era bastante prepotente, dice a sus otros dos hermanos que le tienen que jurar vasallaje como se había hecho en el Ordinatio Imperii. Los otros dos hermanos, Pipino y Luis, dicen: ¿cómo te vamos aquí a rendir vasallaje si nosotros somos iguales que tú y todos hemos luchado como tú? Entonces Lotario se levanta en armas contra sus dos hermanos, contra Pipino y Luis el Germánico, y lo que hacen es aliarse estos dos hermanos con su padre, Luis I. Se juntan los tres y hacen la guerra contra Lotario II. Esta guerra, obviamente, Lotario II la pierde. Lotario I la pierde y se tiene que refugiar en lo que era su reino, que era Italia. Ponen de nuevo como emperador a Luis I y lo que hace Luis I es muy listo él, quita territorio tanto a Luis el Germánico como a Pipino, tanto de la Germania como del reino de los francos, para dárselo a su hijo Carlos el Calvo. Esto, de nuevo, no va a gustar a Lotario, y entonces Lotario se vuelve a levantar en armas con parte de otras regiones de Italia y se van a levantar en armas de nuevo contra Luis I. Se levanta en armas y logra quitarle territorios a el cuarto hermano, a Carlos el Calvo. En el ínter de esta guerra muere Pipino II. Entonces quedaba este territorio de los francos, lo que se llamaba Aquitania, quedaba libre. Entonces ahí Luis I tuvo la oportunidad de decirle a su hijo Carlos el Calvo: toma este territorio, y se acabó. Muere Luis I y todavía siguen las revueltas entre los tres hermanos, porque Lotario quería ser el emperador hegemónico y que los otros dos hermanos le rindieran pleitesía, lo cual va a hacer que se prolonguen unos años más, otros 3 años, se prolonguen las guerras civiles entre los tres hermanos. Ya había muerto Luis I y queda Lotario como emperador, pero esto no gusta mucho a los otros dos hermanos. Sin embargo, en el año 842 se tienen que reunir los tres hermanos, Lotario, Luis y Carlos. Se reúnen en Verdún y llegan a un tratado
que va a hacer que Europa se divida en estos tres países. Lo que sería Italia con Lotaringia, lo que está en verde, Luis el Germánico se quedaría con Germania y Carlos el Calvo, que ya había muerto Pipino, se quedaría con lo que sería Aquitania y todo el reino de los francos. Este tratado es el tratado que se conoce como el Tratado de Verdún en el año 843. A partir de este momento, aún teniendo el título como emperador Lotario I, los otros dos hermanos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, van a tener casi el mismo poder. A partir de este momento también Europa se va a empezar a disgregar, creando la Europa feudal, porque van a aparecer muchos nobles, y van a aparecer estos tres países: Aquitania o Francia, Germania o Alemania y Lotaringia. Lotaringia se va a perder totalmente cuando muere Lotario I en el año 855. El territorio, si me pones el siguiente mapa, el territorio, que es lo que estamos viendo en verde, que se llamaba Lotaringia, se vuelve a dividir. Entonces ya aparecen estas dos grandes potencias, Francia y Alemania, el reino de los francos y el reino de Germania. Toda Lotaringia desaparece y Lotario I tiene 3 hijos y va a dividir lo que sería el sur de Lotaringia, que ya desaparece, el centro de Europa, y se va a dividir los territorios de Italia entre sus 3 hijos. Estos hijos, van a ser Lotario II, va a ser Carlos el Joven y va a ser Luis II, ¿no? Tienen estos 3 hijos y se dividen prácticamente toda Italia. Lo que sería Lotaringia se lo queda Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Entonces, a partir del último emperador carolingio, que es Lotario I, pues desaparece el imperio carolingio. A partir de ahí ya tenemos que hablar, aunque hay un personaje que tenga el título honorífico de emperador, pero realmente van a aparecer 4 países grandes, diferenciados y prácticamente independientes. Ese es Lotario I. Él, ya saben que, como dice el dicho, lo que los abuelos construyen, los hijos y los nietos lo destruyen. Y es prácticamente lo que pasó, porque desde Pipino el Breve, luego con Carlomagno, luego con Luis I y con Lotario prácticamente desaparece el imperio. Pues como siempre me falta tiempo para hablar del Papa Sergio y de León IV. Pero pues de eso podemos hablar la semana que viene. Lotario, pues fue un personaje bastante fuerte. Incluso Lotario, con su hijo Luis el Joven, él toma la ciudad de Roma para imponerse sobre el poder del Papa. Y hace, como siendo el rey de Italia, hace una nueva ley que impide que el Papa pueda ser totalmente independiente. Pueda ser totalmente independiente para ser elegido por quien sea. Pero el Papa Sergio II, que se enfrentó con Lotario y su hijo Luis el Joven, soborna a Lotario y a Luis, pues dándole una corona nueva, siendo rey de Lombardía. Entonces, dándole este territorio, obviamente ahí se aplaca Lotario I porque le gustaba mucho el territorio. Y pues la ley que había hecho
el emperador Lotario y su hijo Luis el joven, pues va a caer un poquito en desuso, ¿no? Pero bueno, siempre hay intereses de por medio. El Papa, como buen sobornador, a partir de entonces lo va a hacer muy bien. Y bueno, como se dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Que eso es lo que hacían los papas a partir del siglo VIII. Bueno, pues aquí lo dejo. Gracias por haberme seguido. Un saludo de nuevo a Gabriel, a Hugo y a Jesús. Y bueno, pues aquí nos vemos la semana próxima en Visionarte por Conéctate en Línea. Y bueno, que vean también las repeticiones los jueves, viernes, sábado y domingo. Los criterios expresados